Nadie en el pueblo de San Agustín podía imaginar que una sola palabra, dicha con voz temblorosa en una madrugada de niebla, encendería la mecha de un desastre que ni los más viejos del lugar se atreverían a narrar en voz alta. Era apenas una mentira que resonó como un eco maldito entre las paredes de piedra y la humedad que se filtra en los huesos. Todo comenzó en una habitación sin luz, donde el rumor de una traición se convirtió en un susurro venenoso. Una voz dijo algo que no era cierto. Algo que nunca debió salir de la mente de quien lo pensó. Sin embargo, la palabra se deslizó como un espectro, cruzó puertas cerradas y despertó monstruos que dormían bajo la piel del mundo. A la mañana siguiente, los relojes se detuvieron a la misma hora, los animales huyeron del valle y el silencio tomó las calles como un manto de presagio. Algunos ancianos hablaban de la mentira de cristal, porque decían que su fragilidad escondía un filo capaz de cortar el destino mismo. Nadie quiso escuchar, hasta que fue demasiado tarde. Las grietas aparecieron primero en las casas más antiguas, luego en la tierra misma. La gente empezó a desaparecer sin dejar rastro, mientras la niebla se hacía cada vez más espesa. En el aire, un susurro repetía las palabras que nunca debieron ser pronunciadas. Hoy, el pueblo apenas existe en los mapas, convertido en leyenda y advertencia. Y aunque nadie sabe exactamente qué se dijo aquella noche, todos recuerdan que fue solo una mentira que rompió el cristal del mundo y liberó algo que nunca debió despertar. Antes de que sigas escuchando esta historia que hiela la sangre, quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso: suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos relatos y dale un me gusta si estas historias oscuras y llenas de misterio te fascinan tanto como a mí. Tu apoyo es lo que permite que sigamos desenterrando secretos, mentiras y leyendas que han permanecido ocultas por siglos. Además, deja un comentario contándonos desde qué país y ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde viaja esta sombra que estamos a punto de desatar juntos. Esta no es solo una historia de terror. Es un recordatorio de que, a veces, la palabra más pequeña puede abrir la puerta más peligrosa. Hoy te contaré la verdad detrás de la mentira de cristal y cómo arrasó con todo lo que tocó. Prepárate para recorrer callejones olvidados, escuchar voces que susurran detrás de las paredes y sentir el frío de un secreto que nunca debió salir a la luz. Si eres de los que creen que las palabras no tienen poder, esta historia puede hacerte cambiar de opinión para siempre. Así que, respira hondo, acomódate en tu asiento y abre bien los oídos. Lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Era una madrugada en que la niebla descendía tan densa que parecía tragarse los sonidos. La luna apenas se intuía tras un velo de nubes inmóviles, y las calles empedradas de San Agustín exhalaban un frío que calaba hasta el tuétano. En la vieja posada El Candil, 3 figuras se reunían alrededor de una mesa de madera tan vieja que sus grietas parecían susurrar historias propias. Fue allí, entre copas medio vacías y miradas cargadas de temor, donde se pronunció por primera vez la mentira que estaba destinada a cambiarlo todo. El que habló fue Ernesto, un hombre de mirada inquieta y manos que temblaban más por el miedo que por el alcohol. Con voz ronca y apenas audible, dijo que había visto al padre Joaquín, el respetado cura del pueblo, realizar un rito prohibido junto al río, bajo el amparo de la noche. Nadie lo contradijo de inmediato. El silencio que siguió fue más pesado que las piedras de la iglesia. Ernesto tragó saliva, tal vez dudando de sus propias palabras, pero ya era tarde, la mentira había escapado de sus labios y comenzaba su lenta danza de destrucción. Quien escuchó aquello primero fue Tomás, el dueño de la posada, un hombre de carácter fuerte pero mente débil frente a los rumores. Tomás no tardó en contarlo a su esposa, y ella, incapaz de contener la inquietud que la devoraba, lo susurró a su vecina. Como un reguero de pólvora encendido, la historia se expandió por San Agustín antes del amanecer. Cada boca que repetía la mentira le añadía un matiz nuevo. Algunos decían que el padre Joaquín había invocado demonios, otros, que había ofrecido sacrificios humanos. Con cada palabra añadida, la fábula ganaba fuerza, mutando en algo más oscuro. A la mañana siguiente, el aire mismo parecía distinto, cargado de una electricidad invisible. La campana de la iglesia no sonó a la hora acostumbrada y las palomas que anidaban en el campanario habían desaparecido sin dejar rastro.
Nadie se atrevía a mirar directamente a los ojos del padre Joaquín, y él, ajeno aún al rumor, notaba la frialdad con que lo saludaban los fieles. En sus sermones de esa semana, su voz se volvió más grave, casi quebrada, como si una sombra le oprimiera el pecho. Nadie supo entonces que aquella mentira ya había empezado a tallar grietas en su alma. El miedo se instaló en el pueblo como una neblina permanente. Las madres no dejaban salir a sus hijos después del atardecer y los hombres rezaban en voz baja antes de dormir, pidiendo protección contra un mal que nadie entendía pero todos temían. En las noches, se escuchaban golpes secos bajo la tierra, como si algo despertara lentamente en lo más profundo del valle. Los más ancianos recordaban historias de tiempos antiguos, de pecados imperdonables que atraían desgracias inimaginables. Pero nadie quería hablar demasiado. El rumor ya era demasiado fuerte, y el terror de que fuera cierto paralizaba las lenguas. Un viernes, casi al anochecer, el padre Joaquín salió de la iglesia para recorrer el cementerio. Lo vieron arrodillarse junto a una tumba anónima, susurrando palabras que el viento arrastró antes de que alguien pudiera entenderlas. Dos jóvenes que lo espiaban desde lejos huyeron despavoridos, convencidos de que habían presenciado un conjuro. Al volver al pueblo, contaron lo que creían haber visto, adornándolo con detalles que su propio miedo inventó. Dijeron que del suelo había brotado humo negro, que escucharon voces que no eran humanas. La mentira inicial se transformaba, alimentándose del pánico colectivo. Esa misma noche, un temblor sacudió San Agustín. No fue grande, pero bastó para resquebrajar paredes y despertar viejos temores. Algunos dijeron que era castigo divino, otros, que era la señal de que algo bajo la tierra estaba intentando salir. El padre Joaquín apareció al día siguiente en la plaza, el rostro pálido y ojeroso, intentando calmar a su gente. Pero nadie quiso escuchar. Las miradas que antes le eran devotas ahora brillaban con un odio silencioso. La mentira había levantado un muro imposible de derribar entre el cura y su rebaño. En el interior de la iglesia, los santos parecían observar con tristeza. La madera de los bancos crujía por la noche, y algunos aseguraban que los ojos de las estatuas lloraban sangre cuando no había luz. El rumor había despertado viejas supersticiones, y con ellas, un poder que siempre había dormido bajo las piedras sagradas del templo. Las campanas comenzaron a sonar solas en la madrugada, y el eco de su bronce retorcido se mezclaba con susurros imposibles de ubicar. San Agustín, lentamente, se convertía en un lugar ajeno a la razón. Ernesto, consumido por el remordimiento, intentó desmentir su historia. Fue de casa en casa, pidiendo ser escuchado, rogando que comprendieran que todo había sido un error, un desvarío de una noche de miedo y licor. Pero nadie le creyó. Era demasiado tarde, la mentira había echado raíces y se alimentaba del odio y la fe rota. Incluso algunos lo acusaron de complicidad, asegurando que su confesión formaba parte de un plan más siniestro. Ernesto empezó a escuchar pasos tras de sí en las calles vacías y, una madrugada, desapareció. Solo quedó su sombrero, abandonado frente a la iglesia. San Agustín, antes un pueblo tranquilo, se sumergió en el silencio más espeso que puede existir, aquel que nace del miedo colectivo. Cada ventana cerrada ocultaba ojos vigilantes, y cada oración se pronunciaba con la urgencia de quien teme no ver la luz del día siguiente. La mentira que había nacido de labios temblorosos se había convertido en una criatura viva, invisible, pero presente en cada grieta de las paredes, en cada sombra que se alargaba al anochecer. Y aunque nadie lo sabía todavía, lo peor estaba por venir. Lo que se había liberado no podía volver a encerrarse. La desaparición de Ernesto fue como una chispa que prendió fuego a un campo seco. En cuestión de días, el miedo se transformó en histeria. Nadie recordaba cuándo había sido la última vez que alguien simplemente desapareció en San Agustín. Y aunque su sombrero, abandonado frente a la iglesia, era la única prueba tangible, bastó para que los más supersticiosos vieran en ello una señal inconfundible, algo que no debía ser perturbado había sido despertado. Y ahora cobraba su precio. Al caer la noche, la niebla se volvía más espesa, pegajosa, como si tratara de asfixiar el mismo aire del pueblo. Una madrugada, un anciano llamado Don Mauro, que había vivido toda su vida allí, se atrevió a hablar en la taberna. Su voz temblaba no por la edad,
sino por la conciencia de lo que estaba a punto de compartir. Contó que, de niño, escuchó a su abuelo relatar leyendas sobre un antiguo mal dormido bajo San Agustín, sellado por sacerdotes que sacrificaron parte de su propia fe para proteger el valle. El mal no podía destruirse, decía su abuelo, solo contenerse. Y bastaba una palabra, una mentira nacida del miedo, para agrietar ese sello. Sus palabras se deslizaron como veneno en los oídos de quienes lo escuchaban. Esa misma noche, varios vecinos aseguraron escuchar pasos que resonaban en la calle empedrada cuando no había nadie. Otros decían ver sombras tras las ventanas, moviéndose de manera imposible, como si no obedecieran a la forma de ningún ser humano. Algunos animales desaparecieron, gatos, perros y hasta una cabra que alguien dejó atada frente a casa. Al amanecer, solo quedaban rastros confusos en el barro, huellas que parecían manos, o algo demasiado parecido. Y cada uno de esos sucesos alimentaba aún más la paranoia colectiva. Mientras tanto, el padre Joaquín parecía consumirse lentamente. Sus sermones eran cada vez más breves y confusos, su mirada perdida, y sus noches inquietas, decían que la luz de su cuarto permanecía encendida hasta altas horas, y que a veces se escuchaba cómo rezaba con voz entrecortada, casi suplicando. Algunos lo tomaron como prueba de su culpabilidad, para otros, era la confirmación de que algo más grande lo estaba castigando. Nadie pensó en acercarse, en consolarlo. La fe que unía a todos se quebraba como un cristal demasiado delgado para sostener tanto odio. Una semana después de la desaparición de Ernesto, desapareció también Paula, una niña de apenas 10 años. Su madre juraba haberla visto dormida en la cama al anochecer. Por la mañana, las sábanas estaban revueltas y la ventana abierta de par en par, pese a que la noche había sido helada. No había señales de lucha ni rastro alguno. El miedo se transformó en algo más denso, más violento, un murmullo constante acusaba a quien tuviera la mala fortuna de caminar solo por las calles. Familias que habían sido amigas durante generaciones comenzaron a desconfiar unas de otras. El Consejo del Pueblo, formado por los hombres más respetados de San Agustín, se reunió de urgencia en el salón municipal. Entre susurros, hablaron de expulsar al padre Joaquín, de quemar la iglesia para purificar el lugar y de imponer un toque de queda total hasta que cesaran las desgracias. Pero nadie se atrevía a dar el paso definitivo. La culpa los roía, sabían, en lo más profundo, que todo empezó con un simple rumor. Sin embargo, admitirlo sería aceptar su parte en la tragedia, y el miedo a ser señalados era más grande que el deseo de redención. El clima mismo parecía volverse enemigo. Llovía casi todos los días, pero no era una lluvia que refrescara, era fría, sucia, impregnada de un olor metálico. La humedad se filtraba en las paredes, y la niebla no desaparecía ni siquiera con el sol del mediodía. Algunos empezaron a hablar de que la tierra se estaba pudriendo, que algo bajo las piedras respiraba, lento y paciente. En el cementerio, aparecieron grietas extrañas entre las tumbas más antiguas, como si desde abajo alguien o algo intentara salir. Nadie quería acercarse demasiado. Las noches se hicieron eternas. Quienes dormían, sufrían pesadillas donde figuras informes los observaban desde las sombras, murmurando palabras incomprensibles que al despertar quedaban grabadas como un eco en la memoria. Otros escuchaban golpes en las paredes, susurros tras las puertas cerradas, o sentían una presencia junto a la cama. El miedo devoraba el sentido común, y las oraciones se multiplicaron. Pero cada rezo parecía perder fuerza, como si Dios hubiera apartado la vista del pueblo que decidió creer en la mentira. Una madrugada, una mujer llamada Inés, conocida por su bondad, se arrodilló frente a la iglesia y gritó, entre sollozos, que todo era culpa de todos. Que la mentira había crecido porque cada uno, por miedo o por odio, había preferido alimentarla antes que enfrentarla. Sus gritos despertaron a medio pueblo, que salió a observarla, pero nadie se acercó. La dejaron llorar hasta el amanecer, cuando su voz se apagó y se desplomó, exhausta. La recogieron y la llevaron a su casa, pero esa misma noche también ella desapareció. Solo quedó su chal manchado de barro a la entrada del cementerio. San Agustín ya no era San Agustín. Las campanas no sonaban, las calles estaban vacías al atardecer y hasta el canto de los pájaros había desaparecido.
La mentira, pequeña y casi insignificante en su origen, se había convertido en una maldición viva que devoraba todo a su paso. Lo que antes era un rumor, ahora era un monstruo real, invisible pero presente, alimentado por el miedo y la culpa de quienes lo crearon. Y lo peor era la certeza que empezaba a nacer en algunos corazones, que lo que fuera que despertaron, todavía no había mostrado todo su poder. El tercer domingo desde que todo comenzó, San Agustín despertó con un silencio tan absoluto que parecía que el mundo había decidido dejar de respirar. No cantaban los gallos, no se oía el rumor del viento entre los álamos, y hasta el agua de la fuente del centro del pueblo estaba quieta, como un espejo muerto. La gente se asomaba desde las ventanas, con los rostros demacrados, temiendo que hasta un susurro pudiera atraer algo que acechaba más allá de la vista. Había nacido la certeza de que, detrás de la mentira, algo antiguo se había puesto en movimiento. Esa misma mañana, un grupo de hombres decidió, por fin, hablar con el padre Joaquín. Lo hallaron en el interior de la iglesia, arrodillado ante el altar mayor, sus labios moviéndose en un rezo que parecía no tener fin. Su sotana estaba húmeda, manchada de tierra y sudor, y su rostro había envejecido 10 años en apenas unas semanas. Cuando lo interrumpieron, levantó la vista con unos ojos enrojecidos, cargados de un miedo más profundo que el suyo propio. No tuvo que preguntar a qué venían. Yo no hice ningún pacto, dijo con voz rota, pero alguien sí lo hizo, hace mucho. El padre Joaquín contó entonces algo que nunca se había atrevido a revelar. Habló de los antiguos cronistas que, siglos atrás, escribieron sobre un culto prohibido que vivía bajo el disfraz de la fe. Decían que había un corazón negro enterrado bajo San Agustín, un vestigio de la herejía más oscura, sellado con oraciones y sacrificios. Y que cada generación debía guardar silencio, pues el simple acto de nombrar ese mal podría despertarlo de su letargo. El silencio era el precio, murmuró el padre, temblando. Pero alguien rompió ese voto, y la grieta comenzó. Los hombres escucharon entre furia y terror. Sabían que la mentira de Ernesto había sido el inicio, pero también comprendían que había algo más profundo. Tal vez no fue solo el rumor lo que liberó el mal, quizá el odio, la desconfianza y la falta de fe lo alimentaron hasta darle fuerza suficiente para romper sus cadenas. Salieron de la iglesia sin una solución, con el rostro pálido y el corazón cargado de culpa. Esa tarde, el sol no logró atravesar la niebla, que se volvió tan espesa que parecía sólida, como una pared de humo gris. Mientras tanto, en las casas del pueblo, la gente comenzaba a escuchar algo nuevo, un murmullo bajo el suelo. Primero era apenas un susurro, como agua que corre por grietas invisibles. Pero al caer la noche, el murmullo se convertía en un coro de voces lejanas, que repetían frases sin sentido, llenas de un eco que helaba la sangre. Quienes se atrevieron a escuchar con atención decían que, entre aquellos ecos, se oía su propio nombre. Como si aquello que despertaba supiera exactamente a quien debía buscar. Los sueños se volvieron más oscuros. Algunos veían un pozo profundo en medio del bosque, cubierto de raíces y neblina, del que salía una sombra informe, siempre diferente, pero siempre con la misma mirada vacía. Otros soñaban con la iglesia cubierta de grietas, cayendo piedra a piedra, mientras algo reptaba por el suelo. Nadie quería dormir, pero el cansancio era más fuerte, y cuando cerraban los ojos, las pesadillas regresaban una y otra vez. La frontera entre la vigilia y el sueño se volvía borrosa, y muchos ya no sabían si lo que veían era real o no. Un grupo de jóvenes, convencidos de que todo provenía de la iglesia, se armó de valor y entró una noche con antorchas. Querían encontrar pruebas del supuesto pacto del padre Joaquín. Lo que hallaron fue aún más perturbador. Bajo las tablas del altar descubrieron una trampilla que nadie recordaba haber visto antes. Bajaron despacio, el aire volviéndose cada vez más denso y frío. Encontraron un pasillo estrecho, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, tallados con torpeza pero llenos de una intención brutal. Al final del pasillo, hallaron una piedra negra, tan lisa que parecía absorber la luz. No sabían qué hacer. Uno de ellos, impulsado por el miedo, lanzó su antorcha contra la piedra. La llama se extinguió en el aire antes de tocarla, como si la misma oscuridad se la tragara. De pronto, un sonido sordo,
como un latido gigantesco, retumbó bajo sus pies. Asustados, corrieron de vuelta a la superficie, sin atreverse a mirar atrás. Al salir, notaron que la niebla era más espesa que nunca, y que, detrás de ellos, el silencio del túnel se había transformado en un murmullo grave que parecía burlarse de su huida. El padre Joaquín, al enterarse, cayó de rodillas y lloró como un niño. «Lo habéis despertado», susurró entre sollozos. «No podéis comprender, era solo una grieta, ahora le habéis dado una voz». Esa noche, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, repitiendo un tañido lúgubre, mientras el pueblo entero se reunía en la plaza, temblando bajo la niebla. Nadie hablaba. Solo miraban la iglesia, sintiendo que algo, en su interior, respiraba con un ritmo lento, pero imparable. Al amanecer, el pueblo amaneció cubierto de un polvo negro, fino como ceniza, que se colaba por cada rendija. Los campos alrededor estaban agrietados, y el agua de la fuente se tornó turbia, casi aceitosa. Los vecinos más viejos cayeron de rodillas, suplicando perdón a un Dios que parecía haberlos abandonado. La mentira que había empezado con miedo y un susurro había roto la prisión de un mal antiguo. Y mientras todos contenían el aliento, comprendieron algo aún más aterrador: aquello que habían despertado no tenía prisa. Podía esperar. Sabía que, tarde o temprano, cada uno de ellos escucharía su llamada. El amanecer tras aquella noche no trajo alivio. El polvo negro que cubría San Agustín no se desvaneció con la brisa ni con el sol tímido que intentaba atravesar la niebla. Al contrario, se adhirió a las paredes, a la ropa y hasta a la piel, dejando una sensación pegajosa, casi aceitosa. Los vecinos despertaron con los ojos irritados y el sabor amargo de un miedo que ya no podían llamar simple superstición. Era algo vivo, palpitante, que se colaba por cada rendija, y hasta el aire olía diferente, un hedor metálico, como de sangre vieja. Los niños comenzaron a enfermar primero. Fiebres que venían sin explicación, pesadillas que los hacían gritar hasta quedarse sin voz. Algunos hablaban en sueños, pronunciando palabras en un idioma que nadie reconocía, gutural y extraño, tan ajeno que helaba la sangre a quien las escuchaba. Los padres se miraban entre sí, con el terror reflejado en los ojos, incapaces de pronunciar en voz alta la única pregunta que todos compartían: ¿qué habían desatado realmente? En la iglesia, el padre Joaquín apenas podía mantenerse en pie. Su voz, antes firme, era ahora un susurro quebrado. En cada sermón, sus palabras se entrecortaban por el llanto y el temblor de sus manos. Hablaba de penitencia, de sellar nuevamente aquello que se había roto, pero ni él mismo parecía creer que existiera un modo de reparar lo que había sido liberado. Algunos aldeanos seguían yendo a escucharle, más por costumbre que por fe, pero otros ya ni siquiera se acercaban. Decían que la iglesia estaba maldita, que sus muros ocultaban algo que respiraba en la penumbra. Una noche, el murmullo bajo la tierra se volvió más fuerte. Lo escucharon todos, al mismo tiempo. Era como un coro de voces apagadas, que subía desde lo profundo y vibraba en el suelo de piedra. Se sentía más que se oía, un retumbar bajo los pies que hacía temblar las ventanas y sacudía el agua en los vasos. Las paredes de las casas se agrietaron aún más, y algunas imágenes religiosas cayeron al suelo, partiéndose en pedazos. La fe, que había sido la última defensa del pueblo, se desmoronaba junto a las piedras. En medio de aquella noche imposible, don Mauro reunió a un pequeño grupo de vecinos en la taberna. Su rostro, cruzado de arrugas profundas, mostraba más determinación que miedo. Les habló del pasado, de las historias que su abuelo contaba, y de cómo, según las leyendas, existía una forma de cerrar la grieta, un sacrificio voluntario, una vida ofrecida para sellar el mal con sangre inocente. La idea flotó en el aire como un espectro, demasiado terrible para ser aceptada de inmediato, pero imposible de ignorar. Los más supersticiosos comenzaron a buscar un culpable que pudiera ser el sacrificio. Algunos pensaron en el padre Joaquín, otros señalaron a los jóvenes que habían bajado al túnel bajo la iglesia, culpándolos de haber despertado lo que dormía. Las discusiones subieron de tono, y el miedo se transformó en odio. Se escucharon amenazas, y hubo quien sacó un cuchillo.
Aquella noche, el aire se llenó de un odio tan denso que parecía material, y todos comprendieron que el verdadero enemigo quizá no era solo lo que habitaba bajo la tierra, sino el propio corazón humano. Mientras tanto, los susurros en las casas se hacían más claros. Ya no eran solo ecos lejanos, sino palabras que algunos entendían, promesas de poder, de venganza, de liberación del miedo. Algunos, debilitados por el terror, comenzaron a escuchar. Y unos pocos empezaron a responder en voz baja, convencidos de que si aceptaban, podrían salvarse o salvar a sus familias. Fue entonces cuando el mal dejó de ser solo una sombra en el subsuelo y empezó a respirar en las almas de quienes vivían en San Agustín. Una madrugada, sin luna, 2 casas ardieron. Las llamas iluminaron la niebla, creando figuras fantasmales que danzaban entre las sombras. Nadie supo quién había iniciado el fuego, pero todos sospechaban. Aquellos que se habían atrevido a responder a las voces ahora actuaban como si tuvieran un propósito distinto, los ojos vacíos, pero fijos, como guiados por una voluntad ajena. La comunidad, rota por la culpa y el miedo, ya no era capaz de unirse ni siquiera ante la tragedia. Cada llama que devoraba madera y recuerdos era un paso más hacia el abismo. El padre Joaquín, cada vez más consumido, decidió bajar solo al túnel bajo el altar. Entró sin antorcha, solo con un rosario apretado entre los dedos. Allí, en la oscuridad, habló. Nadie supo qué dijo ni a quién. Horas después, salió pálido, el hábito cubierto de polvo negro y con la mirada completamente vacía. Ya no habló más. Durante los días siguientes, vagó por las calles como un espectro, murmurando palabras que nadie entendía, hasta que una noche desapareció también, tragado por la niebla, sin dejar rastro. San Agustín, antes un pueblo de campanas y rezos, se convirtió en un lugar de silencios y grietas. Las voces bajo la tierra se hicieron parte de la vida cotidiana, un murmullo constante que retumbaba incluso en los pensamientos. Y aunque algunos aún rezaban, la mayoría empezó a comprender que la fe sola no bastaba para detener lo que habían liberado. La mentira, pequeña y frágil en su nacimiento, se había convertido en un monstruo hecho de miedo, odio y desesperanza. Y mientras la niebla lo cubría todo, quedaba claro que lo peor aún no había comenzado. El polvo negro, al que todos se habían resignado, empezó a espesarse hasta volverse casi una costra sobre los muros, las ventanas y hasta en la piel de los vecinos. Era como si el mismo aire se hubiera podrido, haciéndose irrespirable. A veces, al rozar la pared, caía una fina nube de ese polvo, y algunos decían escuchar en ese instante un susurro fugaz, como un lamento lejano. Cada grieta nueva en las casas parecía dibujar símbolos que nadie recordaba haber visto, pero que se repetían con una precisión imposible, como si una mano invisible estuviera escribiendo un mensaje prohibido. En el centro del pueblo, donde antes resonaban las campanas, el silencio se volvió total. La niebla se hizo tan densa que no se podía ver a 1 metro de distancia. Se decía que, si te atrevías a entrar solo en esa niebla, sentías algo rozar tu brazo, algo frío y blando como una mano de barro. Algunos, después de vivir esa experiencia, no volvían a hablar. Otros simplemente desaparecían al día siguiente, dejando tras de sí únicamente un rastro de polvo negro en la entrada de su casa. El consejo del pueblo, ya reducido a unos pocos, decidió reunirse una última vez. No quedaba fe, solo miedo y desesperación. Se habló de huir, pero nadie sabía hacia dónde. El rumor decía que, más allá de San Agustín, la niebla también había empezado a extenderse, lenta pero firme, como una enfermedad del aire. Uno de los ancianos propuso volver al túnel y sellarlo con fuego y piedra. Otro, tembloroso, mencionó sacrificar a quien hubiera iniciado todo. Pero nadie quiso recordar que Ernesto, el primero en mentir, ya no estaba allí para ser castigado. El verdadero terror nació cuando alguien se atrevió a preguntar en voz alta, ¿y si todo esto no empezó realmente con Ernesto, y si esa mentira solo despertó algo que ya estaba esperando? La frase quedó suspendida en el aire, tan densa que casi podía tocarse. Nadie respondió. En sus miradas se reflejaba la certeza de que la verdad era aún más oscura que cualquier superstición. Esa noche, las voces bajo tierra se hicieron tan fuertes que el suelo tembló.
Los vecinos se asomaron a las puertas, mirando hacia la iglesia. En la torre, algo parecía moverse entre las sombras, una forma más oscura que la propia noche. Algunos decían ver una figura con brazos demasiado largos, otros aseguraban que era un solo ojo rojo brillando en lo alto. Pero lo que todos oyeron, sin lugar a dudas, fue un susurro que recorrió las calles como viento helado: ya no hay retorno. El terror estalló. Familias enteras huyeron hacia el bosque, buscando escapar de la niebla. Pero los que entraron entre los árboles encontraron que allí también se oían los susurros, aún más cercanos. Se perdían en la oscuridad, sus gritos quedando atrapados en la bruma. Algunos regresaron al pueblo, los rostros cubiertos de arañazos y con los ojos vacíos, sin reconocer a nadie, murmurando frases sin sentido en esa lengua extraña que ningún vecino comprendía. San Agustín ya no era solo un pueblo, se había convertido en la boca misma del abismo. En medio del caos, un pequeño grupo regresó a la iglesia, convencido de que allí estaba la clave. Bajaron por el pasillo hasta la cámara oculta, donde la piedra negra seguía esperando, inmutable. La tocaron, sintiendo un frío que quemaba como fuego. En ese contacto, cada uno tuvo una visión distinta, algunos vieron sus peores recuerdos, otros sintieron el sabor del odio más puro. Uno cayó de rodillas, suplicando perdón, otro empezó a reír como un demente, hasta que su risa se convirtió en llanto. Comprendieron entonces que esa piedra no era solo una reliquia, sino algo vivo, el corazón negro que había dormido bajo San Agustín durante siglos. La locura se apoderó del grupo. Dos de ellos empezaron a pelear, acusándose de traición. Otro intentó destruir la piedra con un hacha, pero el filo se astilló sin dejar una sola marca. En ese momento, un nuevo temblor sacudió el túnel, y el murmullo bajo tierra se convirtió en un rugido profundo, como si un ser gigantesco se retorciera en las entrañas de la tierra. Salieron corriendo, con las antorchas agitadas, y al llegar a la superficie comprendieron que algo había cambiado para siempre, la niebla se había vuelto casi negra, densa como hollín. Los que quedaban en el pueblo se encerraron en sus casas, rezando o llorando. Algunos contaron después que, durante esa noche, vieron figuras moverse entre la niebla, contornos imposibles que parecían disolverse al mirarlos directamente. Otros oyeron golpes en las puertas y ventanas, golpes suaves primero, luego más violentos, como si algo quisiera entrar. Nadie abrió. En la madrugada, las campanas de la iglesia tañeron solas por última vez, un sonido quebrado, como un lamento final. Al amanecer, San Agustín era apenas un eco de sí mismo. Las calles estaban vacías, el polvo negro lo cubría todo y el corazón negro seguía latiendo, imperceptible, bajo el suelo agrietado. La mentira, aquella palabra temblorosa pronunciada en una noche de miedo, había abierto una grieta en algo que nadie comprendía. Y ahora, lo que había sido despertado no tenía prisa, sabía que los hombres, tarde o temprano, volverían a mentir, a odiar, a temer. Y cada nueva mentira sería como una gota más, alimentando para siempre al monstruo que dormía en el corazón de la tierra. Dicen que el polvo negro se disolvió con el tiempo, que la niebla retrocedió poco a poco, dejando ver de nuevo las ruinas de San Agustín. Pero quienes llegaron después encontraron algo más inquietante que un pueblo vacío, las grietas seguían allí, profundas y extrañas, como cicatrices de una herida que jamás terminó de cerrar. Bajo la tierra, aún podía sentirse un leve murmullo, un latido casi imperceptible, que parecía responder no al paso del tiempo, sino a algo mucho más oscuro, el miedo que sigue vivo en la memoria. Nadie sabe con certeza que fue real y que fue delirios de un pueblo consumido por la culpa y el terror. Sin embargo, en cada piedra agrietada y en cada muro ennegrecido quedó escrita una advertencia silenciosa: el mayor monstruo no siempre viene de fuera. A veces, nace de un susurro, de una mentira dicha para ocultar el miedo. Y cuando esa mentira encuentra eco en corazones dispuestos a creer, su poder se vuelve tan real como la tierra que tiembla y las sombras que caminan entre la niebla. Hoy, el nombre de San Agustín apenas se menciona, y quienes lo hacen lo susurran con recelo. Porque todos comprenden, en el fondo, que la mentira que allí despertó nunca murió del todo. Sigue respirando en cada palabra malintencionada, en cada secreto guardado por miedo. Y mientras exista el miedo, el corazón negro seguirá latiendo,
esperando pacientemente el próximo susurro que lo despierte de nuevo.